Muy buenos y bendecidos días tengan todos ustedes. Es un privilegio hermoso el poder estar nuevamente transmitiendo para todas las personas que nos están viendo, mis hermanos de Iglesia Cristiana Bautista, Príncipe de Paz, y para todos aquellos que nos ven desde diferentes partes, les enviamos la bendición de nuestro Señor para todos ustedes, y que esa bendición sea abundante. En esta mañana estamos saludándolos desde el norte del estado de Nevada, en la región de Reno, Nevada. Así es que desde esta parte del mundo, que Dios los bendiga ricamente. Una vez más, vamos a tratar de llevar palabra de Dios para alimentar esa alma sedienta, esa alma que necesita de esa palabra para poder estar fortalecidos, para poder seguir adelante. Así que en esta mañana quiero invitarlos a que tengamos una lectura bíblica. Esta lectura bíblica está en Juan 6 y vamos a estar leyendo de los versículos del 1 al 7. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es que ahí en casa, donde se encuentren, vamos a buscar en las Escrituras, y por favor se mantienen ahí, porque la base bíblica para esta mañana está en Juan 6, del 1 al 14. Vamos a dar lectura a los primeros 7 versículos. Empezamos. Dice la bendita palabra de Dios: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Hasta ahí vamos con la lectura, y quiero invitarles a que con toda reverencia oremos en esta hora. Ustedes ahí donde están, les digo con toda reverencia, porque vamos a estar hablando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con nuestro Señor, con nuestro Dios. Oremos. Amado Padre, venimos ante usted, venimos ante su divina presencia, Señor, en este momento, dándole gracias, Señor, por este día hermoso que nos regala. Amén. Por esta bendición grande, Señor, de vida, de salud que nos presta. Gracias, mi buen Dios, por la oportunidad que nos da, Señor, una vez más, de poder proclamar su palabra, Señor, de poder llevar buenas nuevas a muchos otros. Señor, le suplico que sea usted obrando, que su Espíritu Santo esté en todo lugar, Señor, donde de alguna manera, Señor, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares se están conectando, Señor, a esta transmisión, y que sea usted bendiciendo, Señor, a cada uno de ellos. Predisponga, Señor, el corazón de cada uno, porque desde el momento, Señor, en que buscamos la manera de poder escuchar, ya estamos predisponiendo nuestro corazón para recibir ese mensaje de vida que tiene usted para nosotros hoy. Bendiga a su pueblo, Padre, y permita, Señor, que sea un buen transmisor suyo, Padre, que sea su palabra la que exponga, Señor, y no mis puntos de vista. Se lo suplico, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias
a mi buen Dios por esto, así es que vamos a ir a la introducción del mensaje de hoy. El mensaje de este día son, más bien es, los panes y los peces multiplicados. Y por la base bíblica ya para muchos de ustedes es muy conocido, así es que en esta mañana con el favor de Dios, vamos a estar meditando en esta parte de las Sagradas Escrituras. Y bueno, primero que nada quiero decirles que todos los milagros de nuestro Señor Jesucristo tuvieron un propósito específico, tuvieron una razón. En ese momento era una necesidad, entonces esa necesidad fue suplida en el momento en que se dio ese milagro. Pero también cada uno de los milagros fundamenta una enseñanza profunda. Y esa enseñanza profunda era para ese momento y aplica también para el momento en el que estamos viviendo. Es aplicable para este momento también, para cada uno de nosotros. Cada milagro realizado en el periodo de la manifestación física de nuestro Señor Jesucristo, del tiempo en que estuvo viviendo entre los hombres, y así como los milagros posteriores, porque Él siguió haciendo milagros y sigue haciendo milagros hoy, tiene un propósito específico. El poder de nuestro Señor Jesucristo es el mismo de aquellos tiempos y de hoy. Tenemos que tener esa certeza, esa seguridad, pues tanto en el pasado como hoy, esos milagros nos muestran no solo el infinito poder de Él, sino su compasión, su misericordia y su infinito amor. Hoy voy a compartir con ustedes una meditación sobre el gran milagro de la multiplicación de los panes y los peces para alimentar a los 5,000 hombres, que se menciona en los 4 evangelios de las Sagradas Escrituras. Y uno de estos pasajes está en Mateo 14, del 13 al 21. También lo encontramos en Marcos 6, del 30 al 44. También el Evangelio de Lucas nos lo muestra ahí en el capítulo 9, del 10 al 17. Tenemos también, y es precisamente el pasaje tomado para este momento, en Juan 6, del 1 al 14. Bueno, mi enfoque en este maravilloso milagro estará en tres personas mencionadas en conexión con este evento. Y me refiero a los apóstoles Felipe, Andrés y al muchacho. Este muchacho, el dueño de los 5 panes de cebada y de los 2 pececillos. Cada uno de ellos aportará para nosotros una enseñanza que va a hablar sin duda a nuestros corazones. Voy a entrar al desarrollo del mensaje y espero que edifique, que llene, que hable a sus corazones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer punto para este mensaje, los panes y los peces multiplicados, es precisamente Felipe. Felipe, quien estaba calculando lo mínimo. Felipe, quien estaba calculando lo mínimo. Y bueno, vamos a ir ahí a Juan 6, 5 al 7. Juan 6, 5 al 7, los que tienen sus Biblias ahí, vayan a esa escritura, lo voy a leer para que nos enfoquemos en lo que vamos a estar meditando. Dice la bendita palabra de Dios allí en el versículo 5. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto
Esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Bueno, partiendo de esta escritura vamos a empezar a hablar un poquito de el apóstol Felipe. No es mucha la información que tenemos en los pasajes donde hace referencia de él, pero Felipe es uno de los 12 apóstoles de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo llamó a Felipe. Felipe nació aproximadamente, o según algunos datos, nació en el año 3 de nuestra era. El año 3 después de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor le permitió vivir hasta el año 80 después de nuestro Señor Jesucristo. Felipe murió en una ciudad que tenía en aquel tiempo el nombre de Hierápolis, lo que hoy es Turquía, y su muerte fue por crucifixión. Los datos que podemos encontrar nos revelan que él fue crucificado, pero de cabeza, fue invertido. Él predicó en Grecia, en Siria y en Frigia. Bueno, estos antecedentes nada más para conocer un poquito de Felipe, pero ya dentro del grupo apostólico, del grupo de nuestro Señor Jesucristo, Felipe era el administrador en cuestiones de cuidar la provisión de alimentos del grupo. O sea, él era el que se encargaba de ver qué es lo que iban a comer, dónde iban a adquirir los alimentos, qué es lo que necesitaban. Y esta función que realizó Felipe fue muy aceptable. Pocas quejas quedan registradas de que haya tenido fallas en su función dentro de lo que hacía en el grupo. Bueno, a él le reconocían como el curioso del grupo. Y este sobrenombre era por las frecuentes preguntas que Felipe hacía. Y en muchas de esas preguntas, él interrumpía las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en todo tiempo, nuestro Señor Jesucristo tuvo el cuidado de no dañar la autoestima de Felipe, y durante el proceso de enseñanza, Felipe se convirtió en un gran apóstol, un gran predicador, un gran hombre que iba a llevar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos precisamente a ver algunos detalles de Felipe aquí. Un ejemplo de esas interrupciones que hacía lo podemos ver en Juan 4:8. Ahí Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Nuestro Señor Jesucristo está de alguna manera mostrándoles que Él se va a ir. Y ya Tomás le ha preguntado: Señor, ¿cómo vamos a saber a dónde vas? ¿Y cómo vamos a saber el camino? Entonces, el Señor en su explicación es interrumpido por Felipe, y Felipe es el que le pregunta, dice: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Entonces, ahí lo vemos, podemos observar al apóstol Felipe como una persona analítica, un matemático, un calculador. Y ya cuando tenemos este tipo de información, entonces sí podemos ver esa respuesta que está en Juan 6:7, del pasaje que tenemos hoy. Dice Juan 6:7, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y bueno, ahí refleja la personalidad de Felipe. En realidad, cuando él es requerido de que es necesario comprar pan,
él ya está viendo ahí. El problema era mucho más profundo de eso, porque estaban en un lugar desértico, apartado, lejos de poblaciones, para poder alimentar a la gran cantidad de personas que estaban ahí, era prácticamente imposible. Entonces, trayéndolo a la actualidad, al tiempo que vivimos hoy, podemos identificarnos con este problema. Yo creo que no nada más a mí, sino a todos nosotros nos preocupa el pan diario que nosotros y nuestra familia necesitamos. Esta es una preocupación principalmente en este tiempo, en los momentos en que estamos viviendo, cuando no sabemos si vamos a poder seguir desarrollando un trabajo, si tenemos un negocio, si va a poder seguir funcionando, si vamos a ser llamados a ese trabajo que está todavía sin abrir, o si la empresa, el negocio para el que trabajamos va a soportar esta situación que se está dando en este tiempo. Entonces, la preocupación es grande, y en aquel momento se estaba dando una situación difícil también. Pero note usted que Jesús vio el problema antes que Felipe lo viera. O sea, el Señor ya sabía lo que iba a hacer, ya tenía contemplado. Nada toma por sorpresa a Jesús. Y la pregunta que hace Jesús es únicamente, de acuerdo a la Escritura, es para probar a Felipe. Hay que recordar que Jesús está preparando a este apóstol y a todos los demás para una obra que ahora nosotros podemos ver, leer ese trabajo, enterarnos de todo lo que ellos pudieron hacer con esta enseñanza que estaban recibiendo. Jesús supo todo el tiempo lo que iba a hacer. Entonces aquí tenemos a Felipe calculando lo mínimo. Esa era su forma de ser. Dice, para que cada uno de ellos tomase un poco. Muchos ven solamente los problemas y se centran en ellos. Ese es un gran problema, porque nos enfocamos únicamente en aquello que está pasando. Y el centrarse en los problemas nos impide ver alternativas, nos impide buscar opciones, porque estamos nada más pensando en aquello imposible de solucionar. Estamos, podemos hasta enfermarnos en lo grave de la situación. Y bueno, aquí Felipe debió haberse centrado en el poder de Dios, y nosotros en este tiempo debemos de hacerlo lo mismo. Debemos hacer exactamente lo mismo. Tenemos que centrarnos en ese poder sobrenatural del Dios que nosotros servimos, del Dios que nosotros adoramos. La mayoría de nosotros vivimos muy por debajo de nuestro potencial, precisamente por eso. Tenemos miedos, tenemos temores, no tenemos iniciativa, no nos animamos a hacer las cosas y nos mantenemos ahí temerosos. Lo que necesitamos, así como lo que estamos diciendo que necesitaba tener Felipe, era confianza en aquel poder sobrenatural de Dios. Él ya había participado de muchos eventos sobrenaturales y sabía que algo podía haber. Entonces, vamos a ir ahora con el segundo. Les dije que íbamos a hablar de tres. El segundo es Andrés, el apóstol Andrés. Andrés, este apóstol, es el que andaba buscando algo para el Señor. Siempre era su característica. Él siempre estaba buscando alguna opción, siempre estaba buscando por algo. Y miren, Juan 6, 8 y 9 es la porción de la escritura que vamos a estar viendo. Juan 6, 8 y 9 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Bueno, nos damos cuenta aquí que algunos siempre se agitan por los problemas, otros
buscan posibilidades. Y Andrés, que era precisamente el hermano mayor de Pedro y posiblemente fue el primero de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y saben, juntamente con Felipe. Pero Andrés siempre estaba buscando, era uno de los que buscaba. Y precisamente Andrés y también Felipe son aquellos dos discípulos de Juan el Bautista que escucharon cuando Juan el Bautista estaba diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí en el primer capítulo del Evangelio de Juan encontramos esta parte donde Juan está testificando de nuestro Señor Jesucristo y precisamente está diciendo: atrás de mí viene alguien del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y después, cuando lo ve de nuevo, le dice a sus discípulos, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Andrés fue a buscar quién era aquel. Y bueno, Andrés, le digo que era uno de los que buscaba. Apenas había encontrado a nuestro Señor Jesucristo cuando buscó a Pedro. Buscó a Pedro, a su hermano. Y precisamente cuando vamos ahí, Juan 1, 40 y 41, dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Dentro de su búsqueda, él había encontrado a Jesús y había visto en él que era el Mesías esperado. Ahí estaba, lo había encontrado, y al primero que se lo comparte es a su hermano Simón Pedro. Entonces, Andrés recién encontró a Jesús y ya estaba buscando, y el primer hallado por Andrés fue su hermano Pedro. ¿Saben? Frecuentemente los recién convertidos, los que apenas conocen del Evangelio, cuando Dios toca esos corazones y que ellos se dan cuenta y están en ese sentir, en lo que nosotros llamamos el primer amor, son los primeros que están buscando. Y yo espero que quienes me están viendo, quienes me están escuchando, quienes estamos aquí, puedan recordar con gozo ese tiempo en el que era tan emocionante el poder compartir, y lo anhelábamos todo el tiempo, de poder llevar las buenas nuevas a otros, a nuestros conocidos, a nuestros amigos. Siempre empezamos con la gente que más amamos, con la gente que está más cerca de nosotros, y era para nosotros un gozo de corazón el hecho que recibieran a nuestro Señor Jesucristo, que se dieran cuenta de esas verdades que hay, que Jesucristo resucitó, que Jesucristo vive, que Jesucristo perdona pecados, que Jesucristo transforma vidas, cambia mentes y corazones. Bueno, Andrés no descartó ninguna posibilidad, porque estamos ahí en el punto donde encontró al muchacho que tenía su comida, su lonche, su almuerzo, o como usted le llame, pero él iba prevenido. Dentro de esa multitud tenemos un muchacho, debe de haber sido un adolescente para que anduviera tan lejos de su casa, debe de tener de 12 años para adelante. Entonces, pero ahí está, y Andrés lo busca. Aunque el almuerzo era poca cosa, o sea, era una ración aproximada para este muchacho. Y si para esa hora del día se calculaba que ya todos tenían mucha hambre, parece que el hecho de estar recibiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo los había tenido tan atentos que no sintieron que se fue yendo el tiempo. Y tenemos ahí una gran multitud
Y entre ellos, Andrés, que es el que busca, encontró a este muchacho. Y lo más seguro es que, aunque aquello era poca cosa, Andrés era un estudioso de las Sagradas Escrituras. Así es que de seguro conocía los profetas. Y como conocedor de las Sagradas Escrituras, es muy probable que él recordó a Elías, vamos a decir. Recordó a Elías que solamente necesitó que su criado le dijera que venía una pequeña nube, y dice que esa nubecita era como del tamaño de la palma de la mano de un hombre, para él pronosticar, para él declarar que habría una gran lluvia. La estaban esperando después de todo esto. Lo vemos allí en Reyes, en Primera de Reyes capítulo 18, es donde está. El rey Acab estaba esperando que se cumpliera la promesa de que después del evento que había sucedido, entonces iba a volver lluvia después de estos 3 años y medio de sequía. Pero también puede que Andrés esté recordando al profeta Eliseo, cuando aquella viuda llegó ante él solicitando ayuda. Esta viuda era acosada por sus acreedores, aquellos a los que su esposo les debía, y querían llevarse a sus hijos en pago de la deuda como siervos, como esclavos. Entonces, ahí está. Entonces cuando Eliseo le dice, declárame qué tienes en tu casa, y ella dice, tu sierva no tiene nada más que una vasija con un poco de aceite. Y saben, con eso que esta mujer tenía fue suficiente. Cuando Eliseo le dice, consigue vasijas, consigue tinas, baldes, cubetas, no pocas. Y se da ahí, Segunda de Reyes 4, del 1 al 7, ahí está el pasaje. Lo que quiero decir con esto, para nosotros en este tiempo, es que cualquier cosa que nosotros tengamos, cualquier cosa que usted tenga, es suficiente para Dios. O sea, no deberíamos de estar presionados, lamentándonos por lo que nos hace falta, sino agradeciéndole a Dios por lo que nos da. Y a veces una bendición grande es poder tener salud. ¿Se imaginan? Si nos falta la salud ya no podemos hacer nada de lo demás. Entonces cada día debemos de agradecer a Dios por lo que sí tenemos, por lo que sí poseemos. Si tenemos un techo, si tenemos alimento, si tenemos vestidos, si nuestra familia está bien, todo esto son motivos de agradecimiento. Pero voy a ir al último punto. Y el último punto, el personaje que nos falta es precisamente el muchacho que dio todo lo que tenía. El muchacho que dio todo lo que tenía. Juan 6 del 10 al 14. Vamos a ir a esa porción. Le voy a dar lectura, ustedes estén siguiendo ahí porque estamos precisamente ahí en el pasaje bíblico. Dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, vamos a ver este muchacho. En realidad no tenemos mucha información en relación a quién era, no tenemos su nombre, y se hace una breve mención de él, nada más como el dueño de aquellos panecillos
y aquellos peces. El conflicto sobre el llamado a dar todo lo que tenía. Nosotros cuando conocemos de nuestro Señor Jesucristo, cuando escuchamos un mensaje y nos llega a nuestro corazón, nos damos cuenta que es lo que nos hacía falta, que es lo que andábamos buscando, pero entonces para acoplar nuestro estilo de vida, haciendo cambios en eso, como que vienen conflictos a nosotros. Y aquí el conflicto que el conflicto exigía una preocupación por otros. Este muchacho, en realidad, pues no tenía obligación alguna por ceder su almuerzo, por ceder lo que él tenía. Y nosotros vemos aquí que Andrés lo localizó nada más y lo trajo. O sea, no es que le tomó su lonche para traérselo a nuestro Señor Jesucristo, sino que él dice, aquí está un joven, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. El conflicto aquí para este muchacho es que exigía fe, pero esa fe existía en ese muchacho porque el hecho de haber caminado horas desde el lugar donde él habitaba hasta donde está ahorita nada más para escuchar a nuestro Señor Jesucristo, tiene que haber habido fe ahí. Pero esa fe tenía hambre. Él también tenía necesidad, ese lonche era para él. Entonces tenía que nacer en él disposición de desprenderse de eso. Miren, sin embargo, el muchacho que da su lonche, se asegura que llegue a Jesús. O sea, no es nada más, hey, presta eso, dame eso, sino que él se asegura, a lo mejor suponía que el maestro tenía hambre y él estaba dispuesto a entregárselo, porque él desconocía los pensamientos de Dios y los pensamientos de Dios siempre son mucho más elevados que nuestros pensamientos. Nosotros tenemos pensamientos limitados, pero Dios no. Entonces, aquí está, pero piensen en esto, imagínense a este joven que cede lo que él tiene, todo lo que él trae de comida, ahí está, lo da, y el Señor lo toma en sus manos y lo levanta dando gracias. Y después que da gracias, se realiza ese sobrenatural evento. El milagro de la multiplicación se realiza. Y este joven donador es testigo presencial del evento. Y es un evento único. Y él está ahí. Bueno, los discípulos también están contribuyendo ahí, distribuyen los alimentos. Ya aquella gran cantidad de personas, toda la gente que estaba ahí presente, siguió instrucciones, se separaron en grupos, se pusieron sobre la hierba, se recostaron, o sea, todo en orden. Y aquellos como 5,000 hombres, esto sin contar las mujeres y los niños, por lo que a veces se habla de una cantidad mucho mayor, muchas más personas las que fueron alimentadas, pero el dato que tenemos en las Sagradas Escrituras era como de 5,000 hombres. Recuerden que la cultura judía no considera, a la hora de contar, no considera a las mujeres ni tampoco a los niños en aquellos tiempos. Entonces todos ellos comieron hasta quedar satisfechos. Y el muchacho de los 5 panes de cebada y de los 2 pececillos estaba gozoso. Gozoso. ¿Se imagina nada más de ver que aquello que él tenía, que era todo lo que él poseía, se multiplicó de tal manera que alcanzó a alimentar a todos aquellos? Y de seguro, él también sació su hambre. Él también participó de esto. Voy a concluir con el mensaje
Y quiero concluir con una pregunta. Esta pregunta dice, ¿cómo se sentiría usted si pudiera participar en un evento que ayudara a quitar el hambre de muchos? Piense nada más, piense por un momento, ¿cómo se sentiría usted si pudiera participar en un evento donde pudiera quitar el hambre de muchos? Creo que muchos de los que ahorita me están viendo han participado de alguna manera en ese ministerio hermoso de alimentando alma y cuerpo. Y tal vez en California, que es donde nació este ministerio, muchos nos estén viendo, estén participando ahorita de este mensaje y puedan recordar y fueron participantes también de proporcionar esas despensas para aquellas personas que los necesitaban. Ese sentir hermoso de ver que estamos de alguna manera participando en llevar lo que necesitan. Bueno, en Las Vegas, en la ciudad de Las Vegas, estuvimos trabajando también y estamos listos para reiniciar este mismo ministerio después de estar suspendido por algún tiempo. Pero ahí estamos esperando. Nosotros sabemos que Dios es dueño de todo y que Él es el que proporciona los recursos, así es que no tememos con qué lo vamos a hacer, aunque ya contamos con algunos recursos, como es en qué transportar los alimentos. Pero le estamos pidiendo al Señor en este momento, y lo digo para que estén orando por nosotros, necesitamos un local donde podamos reunirnos, porque en este momento Iglesia Cristiana Príncipe de Paz no tiene dónde reunirse. Así es que, pero Dios nos lo va a proveer y vamos a tener un lugar donde podamos servir a una comunidad, a un barrio, y lo vamos a ganar, lo vamos a conquistar para Cristo. Amén. Usted que me está escuchando, usted que me está viendo, no puede perder al darlo todo a Jesús. Podemos tener esa seguridad, esa certeza de que cuando damos para Jesús no perdemos nada, como es el caso del joven que estábamos viendo. Bueno, el llamado de hoy, el llamado de este día es para invitarlo a una total rendición a Jesús. Entrégale tu corazón, tus habilidades y talentos. Entrégale tu vida, tu tiempo. Muestra al mundo con hechos el amor, la misericordia y la compasión que debe caracterizar a un hijo de Dios. El resultado de tu entrega te dará la oportunidad de ser testigo presencial de portentosos milagros por la manifestación del infinito poder de nuestro Dios, que sigue transformando vidas, cambiando pensamientos, limpiando corazones, dando perdón de pecados, dando salvación y vida eterna. El participar de estos grandes milagros es algo que te va a llenar de satisfacción. Busca a Jesús. Amén. Aquellos que están viéndonos desde otros países, desde otros estados, busquen un lugar donde puedan manifestar el amor de Dios a los necesitados. Reúnanse, busquen al Señor. Los que ahorita están sin poderse congregar, como los miembros de Iglesia Cristiana Príncipe de Paz, seguimos unidos por este medio y recibiendo alimento para el alma mediante estas transmisiones. Dios está con nosotros, sabemos que Él está en control. Les voy a invitar que nos pongamos de pie y vamos a ir en oración. Vamos a ir en oración en esta hora, siempre agradecidos. Señor,
Muchas gracias. Gracias, Señor, por la gran bendición que usted nos concede de poder ser sus hijos. Gracias por ese momento, Señor, en el que pudo llegar su palabra a nuestras vidas. Ese cambio, Señor, en la vida nuestra es el milagro más grande que podemos experimentar y es el que puede eliminar toda duda, Señor, de que usted vive, de que usted es real, Señor. Y nos puede, Señor, fortalecer para esperar en usted hasta ese bello momento en que usted venga, Señor. En estos tiempos en que todo parece que su llegada está próxima, Señor, permita que nuestro testimonio pueda alcanzar a otros, Señor, y que muchos otros sean alcanzados, Señor, por su palabra. Se lo suplicamos siempre, Señor. Pero para aquellos que el día de hoy, Señor, han sido tocados por su Espíritu Santo y reconocen en este momento, Señor, que necesitan de un Salvador, yo les suplico, Señor, que sea con ellos. Que bendiga, Señor, cada vida, que bendiga cada hogar. Que bendiga, Señor, su decisión de pedirle perdón. De reconocer, Señor, que le han ofendido. De reconocer todos que somos pecadores, Señor, pero que hay perdón para nosotros. Y de que pidamos, Señor, que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios bendiga a cada uno. Bendiciones para todos.